que se titula El hombre por la fe vive. ¿Cómo? El hombre por la fe vive. ¿Y qué es la fe para cada uno de nosotros? Para ustedes, ¿qué significa la fe? La seguridad de lo que no vemos. La seguridad de lo que no vemos. ¿Saben los demás? ¿Qué es la fe en sus vidas? Lo que nos mueve. No perder la esperanza. No perder la esperanza, lo que nos mueve. ¿A alguien más? Acá no todos, calmados, yo no por nada. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Pero en nuestra vida, ¿qué es? El camino del futuro. El camino del futuro. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Fiarnos en Dios. Guiarnos en Dios. Sí, fiarnos. O fiarnos. Bien, dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe qué? Vivirá. Miren, yo no lo estoy inventando. Vamos a ir a Romanos 1, verso 17. Romanos 1, verso 17. Vamos a leer desde el 16. 1:16. Y dice la palabra de Dios así. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. Dios nos hace justos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Esto está interesante, ¿no? Está hermoso. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi fe en Dios, quiere decir que voy a actuar conforme a lo que he creído. ¿Amén? Amén. Y Dios me va a hacer justo. Es decir, Dios me va a quitar y me va a poner lo que yo necesito. Dios me va a dar la capacidad, porque he puesto mi fe, mi confianza en Él. Y por lo tanto, si yo puse mi fe, mi confianza en Él, voy a vivir. Amén. Amén. Y hay gente que no vive. Existe. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Cuál es la diferencia entre fe y creer? ¿Cuál es la diferencia? A ver, alguien que me ayude por ahí. Que la fe no necesitamos verlo para creerlo. Que la fe no necesitamos verlo para creerlo. A ver, ¿alguien más? Verlo para creerlo. Son dos cosas diferentes. Y yo estoy compartiendo lo que nos dijo un teólogo hace un mes en la diócesis. ¿Cuál es la diferencia entre yo creo y yo tengo fe? Si no tengo fe en lo que no se ve. Que tengo fe en lo que no se ve. Bueno, Fe es ayudar al prójimo. Estar seguro. Actuar. sí, sí. Actuar. Estar seguro. Fe es actuar Sí. y creer solo es saber. ¡Ande! Un aplauso, Señor. ¡Le pegó la piñata! Es que, mire, hermano, es que a veces estamos desubicados, revolvemos una cosa con otra. Dice la palabra de Dios que hasta el mismo demonio cree y tiembla. Pero la fe, ojo con esto, lleva hechos, no palabras. La fe se refuerza con ingredientes. Esa es la verdadera fe. Creer, todo el mundo cree, todo el mundo sabe que hay un Dios, pero no le obedece. Amén. Antes. No sé si se nota la diferencia. Si se nota o no se nota. Sí. Es decir, yo puedo creer. Yo digo, yo creo mucho en Dios, pero mis acciones se tienen que reflejar En la fe. en la fe. Amén. Es que si yo tengo fe, voy a confiar mi vida en Dios y voy a hacer lo que hace una persona que vive una fe. Miren, cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice, hey, deja tu casa, deja tu familia, deja tus tierras, deja tus proyectos, deja todo porque yo te voy a dar algo. Ojo. Y este hombre dejó la familia, dejó los parientes, dejó su tierra, dejó sus costumbres, dejó sus dioses y se fue a hacer
lo que Dios le pidió. Eso es la fe. Amén. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero no hacen lo que hace un hombre de fe. Amén. Y entonces, cuando yo tengo fe, entonces voy a tener la verdadera vida, que es la vida de Dios. Amén. La fe, pues, me lleva a hechos, no palabras. Amén. Dígale al compañero o compañera, hechos, no palabras. Ya estuvo de. Ahora, lo primero que tiene que saber un hombre de fe, una mujer de fe, un cristiano que tiene fe en Dios, no que cree en Dios, sino que tiene fe en Dios, que pone su vida en manos de Dios, es que Dios va a estar con él en todo momento. Mire, tiempo atrás, ¿se acuerda que nos decían, yo me acuerdo, ¿no?, que meditaban mucho sobre el Via Crucis, sobre la pasión de Jesús, y mucha gente lloraba? Yo me acuerdo ver a mi madre llorar el día del Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo Santo, llore y llore mi mamá ahí en una cerca sentada, oyendo la misa por el radio allá en el rancho. Y yo decía, mamá, ¿pero por qué llora? Dice, porque lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque eran malos. Llore y llore, pero se quedaba en puro llanto. Porque, hermano querido, no es suficiente llegar y meditar la pasión de Jesús. Hay que llegar hasta donde Cristo Jesús quiso que llegáramos, hasta el encuentro personal y profundo con el Espíritu Santo. Porque ese es el que cambia las vidas. Y ese es el que da el testimonio de que Cristo es el Señor. Entonces, yo no me puedo detener hasta cierto punto. Si yo soy un hombre de fe, tengo que saber claramente de que Dios me ama por encima de todas las cosas. Y que no estoy solo. Que no estoy sola. Que siempre va a haber alguien que va a estar cuidándome. Mire, cuando Jacob le hace el pequeño truquito a su hermano y le roba la bendición, engaña al hermano y engaña al padre, y automáticamente, pues como el padre se confundió, le da la bendición, y una bendición dada es como el bautismo. Ese nunca se borra. Aunque tú después reniegues el bautismo, ese bautismo está ahí. El que es bendecido con un sacramento, jamás se puede quitar ese sacramento. Lleva la marca. No se puede quitar. ¿Amén? Amén. Y esa bendición se cayó sobre Jacob, se la pronuncia el Padre, y entonces, como es bendecido, cuando tú eres bendecido es porque hay una misión para ti. Amén. Amén. Después de que soy tocado, llamado por Dios, ahora tengo una misión. El Espíritu Santo me está conduciendo hacia algo. Cuando Jesús recibe aquella paloma, aquel Espíritu Santo en el río Jordán, automáticamente el Espíritu toma control de él. ¿Y a dónde lo lleva? Al desierto. ¿Y por qué al desierto? Porque iba a comenzar su misión. Amén. Dejó todas sus cosas y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces, en esta ocasión, Jacob, como ha sido bendecido, ahora le toca la acción, ahora le toca emprender el camino. Y el primer consejo que le dio su padre, dijo, no te cases con una mujer de aquí, cásate con una de la familia. Y mire, y Jacob emprende el camino, ¿no? Iba a buscar a la media naranja. Y ahí va, y por el camino tiene un sueño. Tiene un sueño. Y también por allí dice el texto que tuvo un encuentro con Dios en la noche, y que estuvo peleando con Dios, y en ese forcejeo con Dios, Jacob se da cuenta que Dios está ahí y dice, yo no me voy a soltar de ti si no me bendices. Empieza a pelear con aquel hombre y no lo soltaba, y dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar. Y dice que en el forcejeo se dislocó, ¿qué? La cintura. Ahora ya no caminaba derechito, ahora ya caminaba bien. Ahora ya cojeaba el hombre. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro de Dios. La bendición de Dios a veces nos va a costar. Amén. Vivir una vida de fe verdadera va a ser un poquito difícil a veces, pero es muy hermoso. Amén. Amén.
O sea, yo por nada lo cambio. Por nada en el mundo lo cambio. La bendición de Dios, hermano, es algo que nada lo puede superar. Amén. Bien, Génesis 28, 15, 16. Y dice que Jacob tuvo un sueño. Y miren qué sorpresa, ¿no? Génesis 28, 15 y 16. Dice así. Dice, yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a una tierra, a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, verdaderamente, Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fíjense la sorpresa de este hombre de fe. Fíjense lo que dice. Verdaderamente, Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. ¿Y cuántos cristianos hay así? Que Dios está ahí en su vida y ni cuenta se han dado. Yo no sé si a ustedes les ha sorprendido Dios, que tú dices, Dios de mi vida. Pero hermano, hace unos días llegó la migra a una casa y levanta a un amigo mío, ¿no? Y no lo fue a levantar porque ha hecho cosas buenas, no. Ha hecho muchas cosas chuecas. De todo lo que usted quiera pensar, ha hecho. Llega la migra a las 5 de la mañana, lo levanta y se lo lleva para Tijuana, ¿no? Es servidor de Dios. El día que lo levantaron, como a los 2 días, iba a servir en un retiro, iba a coordinar el servicio del retiro. Y entonces llega la migra y se lo lleva, ¿no? Él no podía volver aquí, no puede volver, no puede estar aquí. Pero pues ya ven, la lucha se le tiene que hacer, ¿no? Pues luego emprendió el plan para atrás. Miren, hermano, pasó por la línea y enfrente de todos los migras, por donde chequean todos, donde está toda la línea así, que están llamando next, así, se metió por la línea. Y el plan era nomás que pase. Siguiente, entonces hizo que se iba para allá, se iba para acá. Nadie lo siguió, nadie lo detuvo y el Señor ya está acá. Así son las cosas de Dios. Dios te sorprende cuando menos te imaginas. Tú dices, de verdad que Dios está aquí y ni cuenta me da. Amén. Se da cuenta, Jacob se acuesta a dormir y él creía que estaba solo. Creyó que Dios no lo estaba vigilando, creyó que Dios no se había dado cuenta que se acababa de robar la bendición. Amén. Y entonces, por eso después se asegura de tener la bendición, ¿no? En cuanto ve a Dios, le brinca y lo agarra. Y empieza a pelear. Y terminó chueco, pero bendecido. Amén. Quizás ahorita ya no tengas esos placeres que antes tenías, las parrandas, las chupes y todo ese aquí tipo de cosas. Pero ahora tienes la bendición de Dios. Amén. Que eso es mucho mejor. ¿Yo para qué quiero estar 100% sano si estoy perdido? Si no tengo a Dios en mi vida, si no tengo